Supuesto, esta situación con un momento muy lamentable y triste para el mundo, pero en especial para el Estado de Israel, que está siendo atacado en este momento, también en el norte, porque hemos tenido la información de que en las últimas horas hubo un ataque desde el Líbano, entiendo que de Hezbollah, no pude leer bien los datos, pero bueno, ustedes saben lo que es y los que estén allí están viviéndolo en forma presencial y va nuestra solidaridad. Y aquellos que tengan familia, amigos, como todos nosotros. No quiero entrar en esto porque si no vamos a seguir hablando toda la tarde de este tema, pero en primer lugar condenamos el terrorismo en todas sus formas y lo que consideramos inadmisible. Bueno, para ir al tema de hoy, yo he preparado una pequeña presentación que ahora con la ayuda de Raúl voy a hacer porque quiero presentar algunas imágenes y mapas y demás. Entonces, mientras yo voy dando la clase, presento las imágenes, que es más entretenido que verme a mí. Y después, en el final, o en realidad mientras voy hablando, lo que los invito a que manden comentarios y preguntas, tal vez por escrito, o tal vez al administrador, no sé cómo Raúl determine, o se las mandan a Raúl y él me las manda a mí, y yo en el final trato de contestarlas. Voy a poner acá compartir. Indicame, Raúl, si se ve correctamente una pantalla que dice China, Estados Unidos, el virus de la discordia. Sí, perfecto, Mariano. Bueno, muy bien. A ver si acá, espera, esto. Bueno, lo que yo creo es que, primer cosa que tenemos que tener en cuenta, China es hoy el segundo país más importante del mundo. El país más importante de la Tierra sigue siendo Estados Unidos. El poder de una nación o de una potencia se mide en base a tres dimensiones, básicamente. La primera es la dimensión militar, la segunda es la dimensión económica y la tercera es la dimensión cultural. La primera es obvia, es la posesión de instrumentos militares y de personal militar para poder imponer la fuerza a través del uso de la fuerza. El segundo es la capacidad económica de influencia y la tercera es más indefinido, más difícil de determinar, que es la capacidad cultural. Pero todavía el primer país del mundo sigue siendo Estados Unidos porque es el país que reúne las tres dimensiones del poder de manera decisiva. El segundo es China porque el ascenso de China a una superpotencia económica ha encontrado una situación de paridad prácticamente con Estados Unidos. De acuerdo a cómo se mida, la economía china o la americana una es más grande que la otra, pero básicamente son equivalentes. Aproximadamente representan el 20% del Producto Bruto Mundial cada una de ellas. En materia militar, Estados Unidos sigue estando muy arriba de China, y en materia de atracción cultural, por supuesto, también. El tercer país más importante del mundo es Rusia, en ese sentido. Bueno, lo que yo les quiero mencionar es lo siguiente. China es un país, para ir un poco antes del periodo que mencionábamos en la publicidad de esta reunión, China es un país que hasta, fíjense esto, China es un país que hasta 1800 más o menos representaba la economía china, que acá se puede ver en esta última línea. En el 1750, en 1800 y hasta 1830 representaba, como ustedes pueden ver acá. ¿Ustedes ven cuando yo marco con una flechita? Sí, ¿Se sí, ve? se ve, Mariano. Se ve Bueno, perfecto. acá ustedes pueden ver que representaba aproximadamente el 30% de la economía mundial. Esto es la participación de la economía de una potencia sobre el total mundial. Fíjense cuánto era, 30%. Fíjense cómo declina a partir de la segunda mitad del siglo XIX, baja al 20%, más o menos, baja al 12%, baja al 6% y sigue cayendo. ¿Por qué es eso? Porque hay un ascenso relativo, fíjense el ascenso extraordinario que tiene, por ejemplo, el Imperio Británico, que representa el 1,9 y llega a representar el 22% a fines del siglo XX. Después, por supuesto, aparecen los Estados Unidos como potencia, que no era prácticamente nada en 1750, más o menos cuando se independizó Estados Unidos a fines del siglo XVIII, y fíjense que crece hasta
pasar a ser el primer país de la Tierra ya en el 1900. Fíjense Alemania cómo crece. Cuando Alemania se unifica, a partir de acá, en 1870 más o menos, fíjense cómo crece Alemania. Estos todos son porcentajes sobre el total. Lo cierto es que China, que fíjense esta línea, esta es la participación de la economía de las distintas potencias en el mundo, en una tabla que es difícil de medir porque el año 1000 es difícil de estimar, pero más o menos, si ustedes toman acá, en el 1600 China era el 30%, acá llegó a ser un poco más, que de acuerdo a la población, que China siempre fue un país enormemente poblado, era razonable. Pero fíjense cómo baja la participación de China, hasta prácticamente nada, hasta que se recupera enormemente en estos últimos 40 años. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurrió. ¿Por qué China tuvo esa declinación tan extraordinaria en el siglo XIX? Bueno, lo que ocurrió fue que China, en primer lugar, China escapó a la revolución industrial, no participó de la revolución industrial como sí participaron los países europeos, básicamente Europa Occidental. Y a su vez, las potencias europeas en ese momento controlaron China, invadieron China de una manera u otra. Fíjense este mapa, acá pueden ver, esta es la reina Victoria, y se ven a los líderes europeos o a los gobernantes europeos disputándose el territorio de China. Ustedes ven acá, y acá se ve al emperador como desesperado, como tratando de obtener algo. Acá se ve como China es ocupada o dominada o humillada en esos años. Fíjense, se muestra en el norte el oso soviético, ruso, perdón, en ese momento, se ve la invasión japonesa, se ve el águila que representa a los Estados Unidos por el Pacífico. A fines del siglo XIX se produce la guerra sino-japonesa en 1894, que gana Japón. Japón a fines del siglo XIX y comienzos del XX comienza a ser adquiere características imperiales. No nos olvidemos nunca que Japón es el primer país no europeo que le gana a una potencia europea una guerra, la guerra ruso-japonesa en 1904, en 1905, y 10 años antes le gana a China. Y acá se ve una imagen muy significativa, que es cuando ustedes pueden ver a japoneses sometiendo a chinos, presuntamente estos serían militares chinos que son sometidos por los japoneses. Ese siglo de humillación, que es fundamental para entender la mentalidad del liderazgo chino, aún hoy, que está presente hoy, toda esta cuestión histórica vale porque tiene validez hoy, ¿no? Pueden ver, acá se ve nuevamente esta imagen, es un cuadro, un dibujo famoso que muestra cómo, acá ven estas carpas que tienen la bandera japonesa, cómo Japón pudo someter a los generales chinos. A su vez también dominó, por supuesto, a Corea, a la península de Corea y a lo que hoy es Taiwán. Acá se ve más ampliada esta misma imagen. Ven los generales chinos rindiéndose frente a las tropas imperiales del Japón. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? En 1911-1912, la última dinastía china, China había sido gobernada a través de los siglos por una serie sucesiva de dinastías. La última, la dinastía Qing, finalmente la emperatriz madre abdica y el último emperador, Puyi, que se ve acá, era un niño, es el último emperador de China. Hay una famosa película que ustedes pueden recordar sobre este episodio, y la dinastía Qing, que había gobernado durante 3 siglos, termina su poder, su dominio sobre China, en medio de una serie de factores que se dividen acá, que están establecidos. Por un lado, las potencias occidentales que habían, durante la guerra del opio y demás, habían dominado China, y los factores internos, que es que el gobierno central chino prácticamente no dominaba la totalidad del territorio, y eso hizo que afloraran en el periodo posterior, en los años 20, un periodo que se conoce como el tiempo en el que los señores de la guerra tomaron posesión de distintas fracciones del territorio, y eso dio paso, junto a otros sucesos que ahora vamos a ver, a un largo periodo de guerra civil,
que se dio porque se fundó en 1921 el Partido Comunista Chino, con Mao y sus seguidores, al modelo soviético, porque en la Unión Soviética se habían producido las dos revoluciones, pero fundamentalmente la de octubre del 17, cuando los bolcheviques toman el poder y establecen un gobierno comunista en Rusia, en el Imperio Ruso y en la Unión Soviética. Acá se ve esta imagen de la derecha, es antigua, tiene ya 10 años. Ahora, este año, el Partido Comunista Chino va a cumplir los 100 años de su existencia. Ahora, en los años que siguieron, en los años 20 y 30 especialmente, continuó la situación en la cual China seguía siendo una potencia muy humillada y dominada, porque fíjense cómo el país estaba dividido a través de, como consecuencia de dos cosas. Por un lado, la invasión japonesa, que se produjo en Manchuria y en otras secciones del país. Aquí en Manchuria estaba dominado por los japoneses en el norte, pero por otro lado ven que acá estos todos territorios son dominados por Japón, pero otros estaban dominados por la Unión Soviética de una manera u otra. Y a su vez el país estaba sometido a una guerra civil entre los nacionalistas y el Partido Comunista, que luchaban por el poder, pero que se iban estableciendo en las distintas secciones del territorio. Bueno, acá yo les mostraba, Japón logra dos avances muy importantes en el 31 y después en el 37, acá se ven los mapas de la dominación japonesa, y cómo Mao, cuando después de fundar el Partido Comunista, inicia lo que se conoce como la larga marcha, la marcha popular prolongada, la guerra popular prolongada a través de la larga marcha, que es un camino por tierra muy dificultoso que hace Mao y sus seguidores a lo largo de la década del 30, que lo llevan a establecerse en Yan'an, o Yan'an como se pronuncia, que es donde está la ciudad de Xi'an, y allí Mao consolida su poder y finalmente a través de una guerra civil lucha contra el Kuomintang, pero esa situación de lucha, de guerra civil, se ve interrumpida en un momento dado, o suspendida, mejor dicho, podríamos decir, en el año 37, porque la invasión, el inicio de una guerra ya con el Japón, por la infiltración japonesa, hace que la guerra civil se suspenda de alguna forma y que cooperen comunistas y nacionalistas y el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, porque hay un enemigo común que es Japón. ¿Qué sucede en el año 41? A su vez, la guerra adquiere ya otra característica porque el Imperio de Japón ataca el 7 de diciembre de 1941, hace el ataque en Pearl Harbor. Acá vemos, este es un diario de Hawái, que marca, eso es el inicio de Estados Unidos de la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, pero lo decisivo es que la guerra chino-japonesa hace que de alguna manera en el Pacífico, en Asia, la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera comenzó antes que en Europa, en el teatro asiático. También termina después la Segunda Guerra Mundial en Asia, porque ustedes saben que Alemania cae, el Tercer Reich, la Alemania nazi es vencida por la Unión Soviética y por los Estados Unidos y por Gran Bretaña en mayo del 45, pero el Imperio del Japón se rinde recién después de las dos bombas atómicas en agosto de 1945. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, China, que era gobernada por el mariscal Chiang Kai-shek, a pesar de que los comunistas seguían intentando tomar el poder, pero mientras tanto Chiang Kai-shek era el jefe de Estado de China, con lo provisorio que era el gobierno en China en ese momento, se lo ve acá en una de las cumbres esta creo que es la cumbre de Teherán, pero me puedo equivocar, creo que es la de Teherán en 1943. Acá se ve a Chiang Kai-shek junto a Roosevelt y a Churchill. Y acá se ve cómo durante la Segunda Guerra Mundial, China era un aliado de los Estados Unidos y de los aliados. ¿Qué pasó? La guerra civil, mientras tanto, como decíamos, se había suspendido, pero
para que ustedes vean, este mapa muestra de alguna forma los dos bandos que luchaban en la guerra civil, los comunistas con un liderazgo de Mao Zedong, y los nacionalistas con Chiang Kai-shek, del Kuomintang. Ahí se ve la cantidad de tropas que tenían aproximadamente y los apoyos que tenían. Fíjense que el apoyo fundamental de los nacionalistas era de los Estados Unidos y el apoyo fundamental de los comunistas era de la Unión Soviética. No obstante lo cual, hay que también recordar que la Unión Soviética con Mao el liderazgo de Stalin era muy prudente con respecto a, de alguna manera, Mao siempre se quejó de que los soviéticos no confiaban en él. Hay un gran libro que, si a alguien le interesa y tiene oportunidad de leer, se llama La vida privada de Mao, escrita por su médico, creo que se llamaba Lee Kevian, pero me puedo equivocar, pero lo pueden buscar así como La vida privada del Chairman Mao, y él cuenta diálogos que tiene con Mao, y que Mao cuenta que nunca los soviéticos confiaron en él, y que nunca pensaron que él iba a tomar el poder. Tampoco es cierto, por ejemplo, los soviéticos no estimularon, contrariamente a lo que se cree, a Kim Il-sung a invadir Corea del Sur, como ahora vamos a ver inmediatamente. Bueno, la guerra civil China se reinicia cuando termina la guerra, en 1945, con la rendición del Imperio del Japón, después de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra civil se resume, se reinicia. Se reinicia a través de 4 años de luchas, en las cuales finalmente Mao consigue tomar el poder y establecerse ya en Beijing el 1 de octubre de 1949. Eso provocó que el liderazgo del Kuomintang se trasladara a la provincia a la isla de Formosa, provincia de Taiwán, donde estableció un régimen auspiciado por los norteamericanos que subsiste hasta el día de hoy. Ahora, Mao lo primero que hizo una vez que tomó el poder, aquí se ve el famoso discurso que hace Mao ese 1 de octubre del 49 en la plaza de Tiananmen. Cualquiera que haya estado en la plaza de Tiananmen en Beijing puede recordar que está ese enorme retrato de Mao, que uno va y se saca fotos, porque es ahí precisamente donde Mao habló al pueblo de Beijing ese día y estableció la República Popular. Y lo primero que hizo Mao, pocas semanas después de tomar el poder, fue viajar a la Unión Soviética y firma en el invierno de 1950, el 49 al 50, el Tratado de Amistad entre Mao y Stalin, que ustedes pueden ver acá en esta imagen. Acá se ve a Stalin y a Mao. La relación entre la Unión Soviética y China fue una relación muy complicada y que terminó siendo muy mala, pero en ese momento se firma el Tratado de Amistad y Asistencia. Como les decía, en Taiwán se establece el gobierno nacionalista del mariscal Chiang Kai-shek, que lo pueden ver en la imagen esta a la izquierda, y ahí se ve entiendo que es el mausoleo de Chiang en Taipei, en Taiwán. Y aquí se ve, en la imagen inferior, se ve la visita que hace el general Eisenhower, que era presidente de los Estados Unidos, a Taiwán en esos años. Taiwán, como ustedes saben, es una provincia, la isla se llama la isla de Formosa, muy cercana al territorio, a China continental. Es una provincia, para los chinos del continente es una provincia, para los taiwaneses, por supuesto, es un país independiente. Lo que sucede es que es un país que tiene un reconocimiento internacional limitado porque, como vamos a ver más tarde, los Estados Unidos y después la mayoría de los países del mundo reconocieron a China como legítimo poseedor del asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como representante genuino de China a partir de los años 70. Para los Estados Unidos, Taiwán, aquí hay un libro muy famoso que habla del dilema que tuvo Estados Unidos frente a qué hacer con la situación que se había producido, porque lo que ocurrió fue que en esos años, en 1948, 1949, 1950, en el mundo hubieron cambios fundamentales.
que hay que recordar porque tienen importancia hasta el día de hoy. ¿Qué había sucedido? En el año 40, hasta el año 45, Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos principales potencias de la época, habían sido aliados en la guerra para vencer al Tercer Reich, a la Alemania nazi, y liberar a Europa de la ocupación alemana y además, sobre todo cuando en el mundo occidental, sobre todo, se tomó conciencia de lo que había sido el Holocausto, que es una experiencia que hasta ese momento era desconocida o no era conocida en la magnitud que adquirió, pero finalmente esa situación, una vez que termina y que la Alemania nazi es derrotada y después el Imperio del Japón es derrotado unos meses más tarde, enseguida la Unión Soviética aprovechó, por supuesto, la situación de haber liberado a Europa central y oriental del yugo nazi y comenzó a promover una serie de situaciones en las cuales el Partido Comunista de esos distintos países tomó el poder en los países de Europa oriental. Así se dividió Alemania y se establecieron regímenes al estilo soviético en toda Europa oriental. Al mismo tiempo, Yugoslavia, por ejemplo, pasó también a formarse una suerte de república federal al estilo soviético, aunque después rompe con la relación con la Unión Soviética. Y en esos años, hasta ese momento, Estados Unidos era la única potencia que tenía armas nucleares. Pero en 1949 los soviéticos consiguen un arma nuclear. Y eso para los Estados Unidos fue una conmoción. Eso hizo que a comienzos de y en 1949, como habíamos visto, el Partido Comunista Chino toma el poder en China y Mao establece la República Popular. Eso provocó que en ese año, en 1949, en 1950, el senador Joseph McCarthy iniciara una campaña anticomunista muy fuerte, en la cual él hace una denuncia en febrero de 1950 y sostiene que el gobierno norteamericano, pero especialmente el Departamento de Estado, está infiltrado por los comunistas. Y surge, una vez que Mao toma el poder en China, un debate en los Estados Unidos que se llamó precisamente aquí, Who Lost China, que fue ¿quién perdió a China? Porque la denuncia que hizo McCarthy después se comprobó que había mentido y que había exagerado las cuestiones y que fue un personaje bastante siniestro para los Estados Unidos. Pero parte de lo que él decía no dejaba de ser cierto, que es que piensen ustedes que China es un país que tiene 1/5 de la población mundial, y en ese momento también la tenía menos habitantes, pero proporcionalmente era similar. 1/5 de la población mundial pasó a estar dominada por el comunismo. Y ya había sido dominada por el comunismo prácticamente la mitad de Europa. Entonces el avance comunista era muy importante para Occidente. Esta situación termina de adquirir una dimensión muy fuerte y fundamental cuando el 25 de junio de 1950, la península de Corea, que ustedes pueden ver aquí, Corea es un país que había estado dominado por el Japón hasta la guerra, pero después de cuando cae el Imperio del Japón, en Corea se establecieron dos regímenes, uno en el sur, que era un régimen pro-occidental, sostenido por los Estados Unidos, y en el norte se estableció un gobierno comunista al estilo soviético bajo el liderazgo de Kim Il-sung, que es el abuelo del actual Kim Jong-un, que es el líder norcoreano que ustedes pueden ver en distintos episodios con un régimen bastante heterodoxo, por ser elegante. Lo cierto es que en 1950 Kim Il-sung invade cruza el paralelo 38 y esa situación provocó que que surgiera un típico escenario de la Guerra Fría en el Asia, y finalmente China, bueno, los soviéticos por supuesto se vieron obligados a asistir a Corea del Norte y los chinos también, a pesar de que inicialmente no era el propósito de Stalin hacerlo, pero tuvieron que hacerlo.
Entonces, en esos años, posteriores a esa situación, la relación entre Estados Unidos y China Popular era una relación muy mala. Por supuesto, Estados Unidos no reconocía a China Popular, cosa que sí hacía, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido reconoció a China inmediatamente, pero Estados Unidos no lo hacía. Estados Unidos seguía reconociendo el gobierno de Taiwán y a Chiang Kai-shek como legítimo gobernante de China, y China no podía ocupar su banca permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta los años 70, porque estaba bloqueado porque las dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, uno respaldaba a cada uno de los protagonistas. Bueno, lo cierto es que en esos años, en los años 50, se producen una crisis, la primera crisis del estrecho de Taiwán, porque Estados Unidos le da una asistencia a Chiang Kai-shek y al Kuomintang y a la protección a Taiwán, protección que sigue persistiendo hasta el día de hoy. Y hay una serie de incidentes en el estrecho de Taiwán, que es la franja de mar que divide la isla de Formosa de China continental, y hay una serie de islas allí por las cuales siempre hay conflictos entre los dos protagonistas. Después, a su vez, Mao internamente establece un gobierno al estilo soviético, con un comité central y con un politburó de unos 15 miembros, y se dedica a una reconstrucción económica, hace un sistema de confiscación de tierras, establece un plan quinquenal, con un intento de hacer una política parecida a la que había logrado Stalin en los años 30 y 40, con un costo gigantesco de vidas humanas, por supuesto, ¿no? Porque Stalin logró industrializar un país que vivía prácticamente en el feudalismo en 1 o 2 décadas, pero a un costo de millones de muertos, de una tragedia humanitaria singular, como ustedes saben, por ejemplo, en Ucrania, en lo que hoy es Ucrania, el llamado Holodomor y demás, con hambrunas espantosas. Bueno, es largo para explicar, pero Mao hizo una política similar con resultados parciales en esos años. La relación con la Unión Soviética comenzó a empeorar poco después, ahora vamos a ver bien por qué, y Mao lo que sí logró es ocupar el Tíbet y la isla de Hainan, pero no logró ocupar Mongolia, que estaba protegida por la Unión Soviética. Las consecuencias de la guerra de Corea, como vimos, que se producen al poco tiempo, a los primeros años del gobierno, del inicio de la larga dictadura de Mao, son, la guerra de Corea a su vez, nunca se terminó la guerra de Corea, porque no hay un tratado de paz entre Corea del Sur y Corea del Norte. Lo que se firmó solamente es un armisticio, un cese de hostilidades, pero los dos países en realidad permanecen en un estado de guerra, de alguna manera. En 1953 se alcanza ese armisticio. A su vez, Eisenhower, que había sido elegido presidente de los Estados Unidos en noviembre del 52, viaja a Corea en la transición entre que termina el gobierno de Truman y que él asume. Y lo que ocurre es que los Estados Unidos, en esos años, trasladaron a la séptima flota hacia el estrecho de Taiwán para proteger a Taiwán, y esa situación obligó a Mao a renunciar a la aspiración china a recuperar Taiwán como una provincia china. Al mismo tiempo asistió al régimen norcoreano de Kim Il-sung, que tenía una asistencia, por supuesto, de la Unión Soviética, pero perdieron la vida, se calcula, es imposible de determinar, pero hay quienes dicen que murieron 1 millón de chinos en la guerra de Corea. La guerra de Corea, a su vez, terminó igual que como comenzó, ¿no? Fue un típico conflicto que no sirvió para nada, porque realmente, finalmente, la península quedó dividida, al igual que antes, no se logró, ni ninguno de los dos lograron ocupar la otra posición, y como ustedes saben, Corea del Sur es un país capitalista, muy avanzado, con una democracia al estilo coreano, pero con un sistema, digamos, podríamos decir democrático, y la dictadura de Norcorea es un régimen absolutamente anacrónico, bueno, que está colgado en el tiempo. En el año 1958, después del primer plan quinquenal, Mao lanza una gran iniciativa que fue el llamado Gran Salto Adelante, que es una iniciativa de tratar de acelerar la reforma económica y lograr algunos objetivos que se hicieron como una respuesta
a las limitaciones que había mostrado el modelo soviético, y porque había un descontento con los soviéticos, porque Moscú aprovechó la debilidad inicial de los comunistas chinos para imponerle una serie de condiciones que los chinos no querían aceptar. Esto es un dato fundamental para entender el presente, que después lo vamos a ver en la próxima reunión. Entre China y la Unión Soviética en ese momento, el socio mayor era claramente la Unión Soviética, y China era una potencia disminuida. Hoy la relación es exactamente la inversa. Para entender este proceso hay que entender permanentemente la relación triangular entre los Estados Unidos, Rusia, en ese momento Unión Soviética, y China. Bueno, lo cierto es que el gran salto adelante fue un fracaso desde el punto de vista económico, provocó hambrunas, porque lo que se produjo fue que el sistema de cooperativas agrícolas que existían fueron sustituidas por terminaron de hacer colectiva la explotación agrícola, y eso hizo que cayera notablemente la producción agrícola, porque obviamente el sistema socialista extremo, como había pasado en la Unión Soviética también, rompe el sistema de incentivos y lo que provoca es que hay cada vez menos productividad, y eso hace que finalmente la producción agrícola baja, y eso provocó hambrunas espantosas. Se calculan millones de muertos como consecuencia de esa política. Pero Mao insistió en estas políticas porque Mao aprovechó estas iniciativas fundamentalmente para consolidar el poder y para lograr purgas internas en el Partido Comunista Chino. En los años 50 él hizo esas purgas que mencionamos y lanzó una campaña antiburguesa y una campaña, como se ve hoy en China habitualmente, con el pretendido discurso de luchar contra la corrupción. En realidad finalmente lo que hizo fue purgar a los elementos del partido que no dominaba. Bueno, en el año 56 tiene lugar el discurso de las 100 flores, que es una relativa apertura, pero dura muy poco tiempo. Normalmente se confunde y se dice que Mao dijo que florezcan 1000 flores, pero en realidad son 100, pero bueno, para el caso es lo mismo. Es el resultado de un poema chino que da la idea de promover la iniciativa de las personas individualmente. Bueno, aquí les marco la personalidad de Zhou Enlai. Zhou Enlai era un hombre fundamental en esos años. Zhou Enlai fue primero ministro de Relaciones Exteriores, canciller de China, de Mao, y después primer ministro de Mao. Ahí se ve en una foto con Henry Kissinger, cuando Kissinger hace uno de sus viajes a comienzos de los 70. Kissinger dice en sus memorias que Zhou Enlai era la persona con la que él pudo hablar con mayor conocimiento del sistema internacional en su conjunto, con la única excepción del general de Gaulle. Y Zhou Enlai era una especie de número 2 de Mao, y es una persona que fundamental en todo este periodo, pero ocurre que Zhou Enlai muere el mismo año que Mao, en 1976. Zhou muere en enero y Mao muere en septiembre del 76, y por lo tanto no pudo sucederlo desde luego. Bueno, en el plano de la política exterior, ¿qué es lo que ocurrió? En el año 62, bueno, la década del 50, como vimos, en 1949 la Unión Soviética consiguió armas nucleares. En la década del 50 se incorporaron al llamado Club Nuclear el Reino Unido y Francia, y en los años 60 y 70 ya India y Pakistán lograron tener armas nucleares, y en el año 62 hubo una guerra entre China y la India. En ese momento India era un país muy asistido por los soviéticos, porque la relación con China comenzó a deteriorarse, de la Unión Soviética con China, y en el año 69 hay un hecho fundamental, que es la guerra de baja intensidad, pero guerra al fin, que se produce en la frontera entre, en realidad no llega a ser una guerra, pero sí se produce la ruptura final entre la Unión Soviética y China Popular en el año 69. Esa situación
es fundamental porque al mismo tiempo en los Estados Unidos, como consecuencia de la guerra de Vietnam, el presidente Lyndon Johnson, que había sustituido a John Fitzgerald Kennedy después de su asesinato en el 63, Johnson anuncia que no va a buscar su reelección, y eso permite que en el contexto de esa debilidad, en la cual aquí se lo ve a un Johnson agobiado por la situación de la guerra de Vietnam, y en ese año se produjeron además 2 asesinatos muy importantes en los Estados Unidos, porque fue asesinado Martin Luther King y fue asesinado el senador Bob Kennedy, que era precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, y esa situación provocó que Richard Nixon, que había sido vicepresidente de Eisenhower y que había perdido la elección muy ajustadamente contra Kennedy en 1960, se le abrió una ventana de oportunidad, y la vuelta de Nixon a la política norteamericana fue verdaderamente un dato novedoso, porque incluso Nixon había perdido la elección de la presidencia en el 60 y después había intentado ser gobernador de California en 1962, y cuando él pierde la gobernación de California, él en un discurso que estaba muy enojado, en una conferencia de prensa en un hotel en Los Ángeles, mandó al diablo a los periodistas y dijo: no van a escuchar nunca más de Richard Nixon, y se retiró indignado. Pero Nixon era una persona que probablemente era el presidente norteamericano, con la posible excepción de George Bush padre. Nixon era probablemente el presidente de la segunda mitad del siglo XX que mejor entendía la situación internacional. Y él, en esos años en los que estaba en un ostracismo político, en el año 67, él escribe un artículo que se llama Asia After Vietnam en Foreign Affairs, que es la revista más prestigiosa en política internacional, bueno, probablemente en el mundo, pero menos en Estados Unidos, en el cual él anticipa lo que va a ser su política hacia China. Él dice que el mundo no puede darse el lujo de tener un país que representa 1/5 de la humanidad fuera del sistema internacional. Y China estaba viviendo un periodo de extrema aislamiento, porque China tenía una muy mala relación con los Estados Unidos y tenía una muy mala relación con la Unión Soviética. Acá se ve el último viaje que un líder soviético hizo a China, se lo ve a Nikita Khrushchev, eso es en 1959, y aquí se ve a Mao. Recién en 1989 vuelve a haber un viaje en el cual Gorbachev viaja a Beijing, muchos años después, 30 años más tarde. Y China, la única relación importante que tenía, importante en términos relativos, era con Albania, un régimen comunista muy especial dirigido por Hoxha, que había quedado del lado de los chinos. Pero durante esos años China había estado aislado prácticamente, y fue en aquellos décadas del 60 donde China impulsó políticas tercermundistas, y donde, por ejemplo, en buena parte de Latinoamérica, algunos movimientos de izquierda, comunistas y socialistas latinoamericanos, vieron en el modelo maoísta una alternativa a Moscú. Y cuando la Unión Soviética hizo las operaciones tan sangrientas y terribles en Hungría en 1956, anulando la primavera, anulando la revolución de Imre Nagy y después la primavera de Praga en 1968, ese modelo chino era visto como un posible modelo alternativo. Lo cierto es que en 1968, Nixon gana la elección presidencial, como ven aquí, y Nixon nombra como asesor de seguridad nacional y después secretario de Estado a Henry Kissinger. Y Henry Kissinger, que era un hombre, vive Henry Kissinger, tiene casi 98 años, Henry Kissinger es una personalidad muy poco común,
porque es un académico, pero que gracias a su participación en el gobierno de Nixon, se convirtió en un hombre de Estado, y él y Nixon llegaron a la misma conclusión a la que llegó Mao. Mao, en ese libro que yo les mencionaba, en conversaciones que tuvo con su médico, suponemos que con otras personas también, pero este libro tiene la validez de que el médico hace el testimonio, él en un momento dado dice que se va a acercar a los Estados Unidos, sorpresivamente, porque dice, con la teoría del enemigo lejano, es mejor hacernos amigos del enemigo lejano para compensar al enemigo cercano, que era la Unión Soviética. Y a través de una iniciativa que es la diplomacia del ping-pong, que después pasó a conocerse como diplomacia del ping-pong, a través de una inocente participación de una delegación norteamericana y una delegación china en una competencia de ping-pong, comienzan a establecer lo que después va a ser el viaje secreto que hace Henry Kissinger a Beijing en el verano de 1971 a través de Pakistán, donde se lo ve con Zhou, y finalmente en 1972 Nixon va a hacer su viaje a China popular. Yo frenaría acá porque, según yo había arreglado con Raúl, hoy llegábamos hasta febrero del 72, cuando se produce el viaje de Nixon en China, que es un viaje fundamental que cambia la situación geopolítica global, y contestaría algunas preguntas, y en la próxima reunión podríamos arrancar aquí con el viaje histórico de Nixon a China, y acá volví yo, ¿no? ¿Estoy bien, Raúl? Sí, perfecto. Te Bueno, propongo entonces ahí en tu celular, tenés sí, las preguntas que fueron llegando, que las voy vayas a viendo leer, una a sí, uno y respondiendo. claro, perfecto, porque así tenemos, son las, un minuto, ya estoy, termino. Eh, Acá, Raúl, acá estás. Bueno, porque son las menos cuarto, podemos dedicar estos minutos a esto. Bueno, me pregunta, la primera consulta dice, durante la época imperial, China estaba dividida en zonas autónomas con gobiernos propios, o todas respondían al gobierno central. Si es así, ¿cuál era el motivo? Bueno, ok. ¿Qué pasaba en el periodo imperial? Lo que sucedía en el periodo imperial es que el gobierno central en Beijing supuestamente gobernaba todo el territorio chino, pero en los hechos la realidad es que no era así. En la realidad el gobierno chino controlaba las afueras de Beijing. ¿Por qué? Porque habitualmente, para empezar, que el dominio territorial que uno puede ejercer está atado fundamentalmente al hecho tecnológico, a la capacidad de alcanzar esos territorios, y que no haya otras unidades políticas que quieran tomar el poder. Ustedes me podrán decir, bueno, pero Alejandro Magno controlaba un imperio muy enorme. Es cierto, pero esas situaciones se logran, de hecho Alejandro Magno lo había logrado a través de los sátrapas y demás. Pero bueno, esas divisiones políticas, en la pregunta que me hace, que no sé quién la transmitió, pero lo que le quiero decir es que era una autoridad central muy fuerte, pero al mismo tiempo muy débil. La segunda pregunta que me hace es, cuando llega la revolución de Mao, ¿cómo logran unificar a toda China y expulsar a los japoneses? Bueno, no, lo que había ocurrido es que los japoneses no es que fueron expulsados, los japoneses, Japón pierde la guerra, Japón pierde la Segunda Guerra Mundial en 1945, y entre el 45 y el 49, mientras China era gobernada por Chiang Kai-shek, por el Kuomintang, por el Partido Nacionalista, los japoneses tuvieron que retroceder como consecuencia de la guerra, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tercera, es cierto que Chiang Kai-shek tuvo asesores militares soviéticos durante su enfrentamiento con Mao. No lo sé, es una pregunta que entiendo que no, pero tal vez si alguien tiene el dato y lo puede aportar, podría ser. No, Chiang Kai-shek estaba apoyado, siempre estuvo apoyado por los norteamericanos. Los soviéticos apoyaban a Mao. Ahora, si tal vez
puede haber habido un doble juego y si alguien tiene el dato podría ser, pero yo ese detalle en particular no lo conozco. La cuarta pregunta que me hacen dice, ¿qué postura tomó China durante la Segunda Guerra Mundial, siendo que los japoneses eran sus enemigos? ¿Fue neutral? No fue neutral. China era China era aliada de los Estados Unidos y de las potencias aliadas, era enemigo del Japón. Porque en el teatro oriental, en el teatro asiático, la guerra había comenzado antes, como habíamos dicho, entre el Imperio del Japón y China. Japón, como vimos antes, ya dominaba la península coreana y dominaba Taiwán. En los años 30, en el 31 había tomado Manchuria y después en el 37 las otras posiciones, y por eso de alguna manera puede decirse que la Segunda Guerra Mundial en Asia comenzó 2 años antes. La quinta pregunta, ¿tiene información sobre por qué China aceptó refugiados judíos que escapaban de Europa mientras otros países no los aceptaban? No, tampoco lo puedo afirmar, eso no. He leído alguna vez, pero no es un tema que conozca como para opinar. Disculpen, pero si un tema no lo conozco, prefiero no. Me parece que no hay que opinar si no lo sabe. Sexta pregunta, ¿cuál fue la actitud de Estados Unidos durante el proceso de la revolución? Si intentó impedirla de alguna manera. Bueno, esto nos trae al debate que yo les comenté que se había producido en Estados Unidos en el año 50, en el 49 y en el 50. Who lost China? ¿Quién perdió a China? En 1948, Harry Truman ganó la elección presidencial de una manera inesperada. Truman había sido el vicepresidente de Roosevelt. Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos durante 4 periodos. Lo que sucede es que en realidad gobernó 12 años, 3 periodos y un mes, porque se murió en abril de 1945, cuando recién había iniciado su 4º mandato presidencial consecutivo, y Truman asume la presidencia. De Truman se esperaba muy poco porque era un hombre que no tenía una gran experiencia en política exterior, pero Truman, sin embargo, tomó medidas muy audaces. Por ejemplo, Truman tuvo que tomar la decisión trágica y terrible de tirar las bombas sobre Japón. Y Truman, bueno, Truman, por ejemplo, para el Estado de Israel es una figura muy importante porque Truman, al igual que la Unión Soviética, ¿no? Pero Truman apoyó la creación de Israel a fines del 47 en la resolución de Naciones Unidas del 29 de noviembre de ese año. Y ¿qué pasó? Cuando Truman fue reelecto en el 48, ya poco después, bueno, Truman a su vez había lanzado una instrucción de seguridad nacional que se llama, conocida como la NSC 68, que es que determina en un momento dado el gobierno americano, ellos se asustan o se impactan por los hechos que yo describí de que en Europa Oriental el comunismo había avanzado mucho y cuando China cae en manos del comunismo, en Estados Unidos eso fue muy criticado por los republicanos y por sectores del Partido Demócrata también, que acusaron a la administración de Truman de no haber podido impedir esa situación. Bueno, pero finalmente la guerra civil la ganó Mao. Por eso la pregunta que acá me hacen, que es la pregunta 6, bueno, en realidad el único que sabe el orden de las preguntas es Raúl, pero esa sería la respuesta. Me pregunta la otra pregunta por la actitud de la Unión Soviética. La Unión Soviética asistió a los comunistas, aunque en menor intensidad de lo que se puede suponer, porque Stalin era muy prudente en ese sentido. Stalin, como todo líder, Stalin es una figura muy interesante para analizar, es un personaje horrible en muchos aspectos, con un desprecio por la vida humana espantoso, como también Mao, y por los grandes números, pero al mismo tiempo era un estadista importante, Stalin. Stalin en materia de política exterior era muy prudente y no quería arriesgar, como todo líder que gobierna y está establecido, tenía una posición conservadora. Por eso él tuvo esa posición con Mao, y por eso yo les mencioné
que Mao en todo momento estaba resentido con los soviéticos, pensando que los soviéticos no le habían asistido en la medida que él esperaba. Incluso cuando Mao viaja a Moscú en diciembre de 1949, la actitud de los soviéticos es bastante más fría de lo que uno podría imaginar. Bueno, la pregunta 8, ¿cómo logró Mao tener la hegemonía de poder dentro del Partido Comunista? Bueno, durante la larga marcha él consolidó su liderazgo. Una vez en el gobierno, ya cuando toman el poder en octubre del 49, yo les expliqué, a través de una serie de iniciativas que en realidad en los hechos fueron una serie de purgas que Mao hizo para consolidarse en el poder, y con hechos que no entraríamos acá porque no terminamos nunca, pero hay purgas que incluyen la eliminación física, o misteriosamente mueren algunos posibles adversarios. Hay uno que cae en un avión, pero bueno, creo que era Li Keqiang, un ministro de defensa, pero bueno, es a través de un sistema de purgas, básicamente. 9, hubo oposición. Bueno, me preguntan para ampliar sobre la guerra civil. Bueno, la guerra civil, lo fundamental es que la guerra civil se suspende y después se reinicia. Pero sobre la guerra civil china es un periodo muy apasionante, pero que llevaría una clase en sí misma de analizarlo. No puedo ahora por el tiempo entrar en ese detalle, como también me preguntan sobre los límites de Mongolia y tensión. Sí, hubo tensión en las fronteras, por supuesto. La tensión fue muy importante, y la tensión extrema llega en el año 69, cuando rompe la relación entre China y la Unión Soviética. La relación de China con India, ¿cómo era? Conflicto fronterizo. Sí, la relación de China con India es una relación estructuralmente muy mala, hasta el día de hoy, como ustedes saben. En ese momento India era asistida por los soviéticos, y los Estados Unidos se van acercando a China para compensar a los soviéticos. Hoy la situación es al revés. Hoy India es un país en el que Estados Unidos se está acercando para compensar a China. Y en el medio está Taiwán, que donde está Taiwán no está India, y sus relaciones siempre Taiwán, perdón, no Taiwán, Pakistán. Pakistán tenía una relación cercana con China popular. Bueno, la bomba nuclear china en 1964 se produce. ¿Cómo gravita la guerra de Vietnam y la relación? Bueno, con Vietnam lo que pasa es que Estados Unidos sufrió un trauma enorme con Vietnam, porque es la primera guerra que pierde, y que provoca que el gobierno norteamericano, ya en el periodo final de Johnson, pero especialmente con Nixon, asume una política hiperrealista, y eso es lo que hace que termina acercándose a China, y al mismo tiempo hace una relación de detente, de apaciguamiento con la Unión Soviética, porque los norteamericanos llegan a la conclusión de que tienen que promover una política que haga que la relación de Washington con Moscú y con Beijing sea más cercana a la que Beijing y Moscú tengan entre sí. Esa es una típica política de intento de balance de poder, que era estimulada por Nixon y por Kissinger, y que después fue continuada por la administración Ford, y en alguna medida por la de Carter. Bueno, ¿cómo ingresó China a Naciones Unidas? No, China, lo que pasó es que entre 1945 y 1972, si no me equivoco, la banca china no estaba ocupada, porque había una disputa entre si la banca en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le correspondía a los nacionalistas que estaban en Taiwán, o si les correspondía a China popular. Entonces, por ejemplo, acá me preguntan por Israel, la creación de Israel. No tuvo una incidencia fundamental China en esos episodios, porque China no estaba representada. Las diferencias entre China y la Unión Soviética. Bueno, la situación es la siguiente. China y Rusia son países que comparten una frontera muy importante, y que son dos potencias fundamentales, que tienen una muy mala relación, porque
La relación es mala porque estructuralmente es mala, como es mala con la India, y como vamos a ver en la próxima reunión, van a ver cómo Asia es una zona del mundo muy problemática, porque es una zona donde hay potencias con armas nucleares y con conflictos geopolíticos entre ellos, cosa que es exactamente la opuesta a lo que le sucede a los Estados Unidos, que es una suerte de continente en sí mismo protegido por dos inmensos océanos. Eh, Acá me manda Raúl Friedman. Sí, Mission to China, sí, es un libro bastante conocido, y me manda también Bert Hart. Había un acuerdo que Rusia difundiría el comunismo en Occidente y China en Oriente. No, eso no necesariamente es así. Le vuelvo a decir, la Unión Soviética había adoptado una posición prudente y conservadora porque precisamente porque la Unión Soviética había logrado avances muy importantes después de la guerra y había logrado consolidar su poder en la zona de influencia que realmente le importa a Rusia, que es, para Rusia, las dos zonas de influencia fundamentales son, en primer lugar, Europa Oriental y en segundo lugar, Medio Oriente. Son las dos zonas contiguas, lo que los rusos conocen como el extranjero cercano, el near abroad, pero fundamentalmente Europa Oriental. Y cuando Rusia logra, es una tradición de la política exterior rusa de la época de los zares, anterior al periodo soviético y que persiste hasta el día de hoy, por eso los conflictos con Ucrania y demás se explican en base a eso. Una vez que Rusia logró eso, consolidar ese anillo de protección después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando lo termina de consolidar con los acuerdos de Helsinki en 1975, la Unión Soviética obviamente adoptó una postura conservadora de no querer innovar. Cualquier potencia establecida y que esté en una situación de dominio importante, lo primero que quiere hacer es conservar el poder. Después, si puede, lo incrementa, pero fundamentalmente busca consolidar ese poder. Por lo tanto, habitualmente el comportamiento internacional de una potencia de esas características es un comportamiento internacional conservador y no de desafío del orden internacional vigente. Porque es una situación que lo lleva a estar conforme con el sistema existente. Bueno, Raúl, yo creo que se han cumplido una hora y salvo que haya comentarios o que Poli me dé otra instrucción, Yo, yo diría yo, que la se verdad, más termina. que Yo a su vez comentarios, tengo he hablado mucho agradecimientos. ya y no quiero aburrir más. Querido Mariano, no solamente es encantador para mí escuchar, porque era un tema que me lo debías. Creo que con vos podemos seguir todo el año, porque sos una enciclopedia caminando. Sos tan buena persona y tan honesto, hasta en tu forma de trabajar. Yo creo que fue una noche maravillosa. Discúlpame que yo hoy estaba media nerviosa, fue un día difícil. Y ahora acabo de escuchar que tropas terrestres entraron a Gaza Uh, y me da miedo por los pobres chicos que entran. Pero bueno, sabrán lo que hacen. Yo en este momento estamos en manos de los que deciden. Nosotros somos ciudadanos comunes. Este, pero viste, te escuchaba de China y me sale esto en La Nación, me puso un poco. Pero bueno, va a andar todo bien. Como dicen acá en Israel, y debe ser, va a estar bien. No tenemos otra manera de ver la vida que con un poquito de tranquilidad y optimismo. Y yo te agradezco muchísimo, porque en realidad la historia enseña y se repite y se muestra y se parece en todos los lugares del mundo. Los imperios, las luchas, las luchas por el poder. Bueno, espero que en Medio Oriente alguna vez resolvamos como bien o mal resolvieron en esa zona, porque Corea sigue estando. Y yo lo único que creo que hay un error, creo que no fue la primera guerra que perdieron los americanos, porque la guerra de Corea también la perdieron. No lograron reunificar Corea. Bueno, Quedó Corea.
claro, la guerra de Corea, lo que sucede es que la guerra de Corea no la inició Estados Unidos y se mantuvo una situación en la cual se frenó la posibilidad de que Kim Il-sung unificara la península y que Corea del Sur cayera en manos del comunismo. En ese sentido no se perdió la guerra. Lo que sí no se logró, por supuesto, es Ganarla. claro, porque no se logró terminar con el régimen de Kim Il-sung. Lo que sucede es que probablemente tampoco era la intención, porque ahí también está el conflicto, pero que no podemos entrar ahora porque es interminable, que se produjo con MacArthur, y que por eso la pelea que finalmente Truman lo tuvo que desplazar a MacArthur y echar, porque MacArthur sostenía que había que seguir avanzando y que... pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había un entendimiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de que había dos zonas de influencia en el mundo y que debían respetarse. Y por eso es que cuando ese entendimiento general se violó, se puso en riesgo, el mundo estuvo realmente en riesgo de una guerra nuclear. El caso más concreto es el de la crisis de los misiles del año 1962. Pero bueno, no entramos en eso. Yo les agradezco el tiempo, la invitación, y el jueves No. próximo Sigue a la la semana que viene, viene claro, el todo. jueves próximo a la misma hora vamos a ver a partir del viaje de Nixon y vamos a ver cómo China comienza un proceso una vez que muere Mao y que Deng Xiaoping toma el poder, cómo China se convierte en 40 años en la superpotencia económica que es hoy y cómo esa rivalidad es el protagonista de la situación del presente. Ahora, desgraciadamente, como vos decís, parece que hay una operación terrestre en Gaza. Bueno, Asusta. Me es un parecía tema que complicado. algo había, porque yo estuve, la verdad que me quedé acá porque no quiero estar en otro piso, porque estaba esperando la sirena en cualquier momento, pero hoy no sonó hasta ahora. Así que es porque se ve que Dios ayude a los chicos, que a las familias y que no sé si alguna vez esto va a terminar, pero que termine. Es la cuarta guerra que me pesco acá. No se puede creer, o Bueno, cinco. Dios quiera que sea lo menos cruento posible. Sí, Y sí. Y sí, las acá vidas me valen. preguntan sobre la historia de China. Bueno, yo si me permiten, voy a la semana próxima, voy a preparar algunas recomendaciones de libros sobre China que puedan ser útiles para los Pero distintos. anda pensando si tenés Pero más tiempo, porque la historia no terminó, ¿eh? Hay que hay uno darle que más clases. acá me pregunta María Pía Verón si le interesa. Hay un libro fundamental que escribió Kissinger que se llama On China. Está en castellano también y se debe poder conseguir por internet, que cuenta una cosa interesantísima, pero lo hablamos la semana que viene. Por ejemplo, cuando el Imperio Británico intentó poner la primera embajada en China y el emperador chino lo sacó. Corriendo. Pero lo hablamos la Se semana lo que viene. merecían. Fueron muchos años de tomar lugares. Te puedo decir una cosa, y a todos, la semana que viene seguimos con historia y vamos a convencer a Mariano que nos siga enseñando, porque esta es una universidad donde tenemos que aprender, y gente como Mariana es la que sabe. Gracias a Bueno, todos muchas y gracias. gracias, y que Sé de haya algunos temas, tranquilidad. de otros no sé nada. No, sabes bastantes temas, más de lo que, No, no. que parece, o que la gente, más de lo que querés contar, pero Bueno, es alguna completo, cosa. muy completo. Lo quiero Bueno, muchísimo. y que sea todo bien por ahí. Bueno, Lejaim, Poli. un beso grande. Gracias a todos. Suerte, gracias. Un abrazo a todos. Chao, querido.